Amigos de la calidad, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a nuestra sesión de capacitación continua dentro del instituto, dentro de ICL, donde nos preocupamos en la mejora continua de las personas que trabajamos en laboratorio clínico. La medicina de laboratorio es amplia y tiene varios servicios, todos ellos englobados dentro del apoyo al diagnóstico, aunque el doctor Plevani, y estamos totalmente de acuerdo con él, nos incita a pensar de que no sea apoyo, sino parte de el equipo de diagnóstico. Pero bueno, ese es otro tema. Interesante siempre todo lo que diga el doctor Plevani. Eh, en estas nuevas ideas, como les comparto la del doctor Plevani, de que no seamos apoyo al diagnóstico, sino parte del equipo de diagnóstico, aparecen también ideas que se van asociando de otras ISOs hacia las que competen con medicina de laboratorio. La ISO 17025 tuvo en esta cuarta edición de la 15189 un nuevo protagonismo en el cual justamente habla sobre la gobernanza. Y cuando hablamos de gobernanza, dentro de la buena gobernanza está este tema de los sistemas de gestión del complaints. ¿Y qué es el complaint? Se utiliza el término de varias formas, eh, normalmente asociado a temas legales, asociado a temas de del cumplimiento, frente a actividades como, por ejemplo, demandas o cuestiones netamente del derecho. Sin embargo, la ISO, aparece una ISO en la cual habla de la gobernación y dentro eh, de su alcance, como siempre en el acápite, en los primeros acápites de las ISOs van hablando del alcance, habla para todas las organizaciones. Entonces, cuando empezamos a instalar un sistema de gestión, ya no solo de la calidad, sino de la gestión en general, hablamos de la gobernanza, capítulo 5 de la 15189, y dentro de la gobernanza está este tema interesante, y vamos a tratar de revisarlo rápidamente hoy día. La idea no es dedicarnos una hora o más, sino hacerlo algo breve para que tengamos una idea, ¿no? Y si ya lo queremos resolver y empezar a documentar y implementar o instalar, pues habrá tiempo de hacerlo en nuestros grupos, ¿no? Cuando estamos reunidos en grupo de WhatsApp, a las preguntas que hagan o a las necesidades que tengan, las vamos atendiendo. Como les digo, ICL intenta siempre estar al día en temas de innovación y, por supuesto, dentro de nuestra misión institucional está la de ayudar a todos los profesionales del laboratorio, de medicina de laboratorio, dentro y fuera del territorio peruano. ¿Sí? Saludos también a ICL Bolivia y a todos nuestros seguidores de Latinoamérica. Bueno, entonces si gustan, ingresan a este grupo. Acá estamos compartiendo información permanentemente. Tenemos varios grupos de WhatsApp. Hay un grupo de noticias también, en donde se van colocando noticias relacionadas al laboratorio, peruanas, la mayoría, pero también internacionales, de la OMS, de la OPS, etcétera, ¿no? De la CLCI, todo lo que vamos revisando en nuestro hacer, lo vamos colgando ahí para que todos estemos más o menos al día. Y este, como les decía, es un tema que para muchos es nuevo y que está basado fundamentalmente en esta ISO 37301. Hay dos ediciones, hay una edición del 2021, que es la primera edición, y luego ya apareció una nueva edición, me parece en el 2023. Esta presentación yo la hice basado en la 2021, que la tenemos acá en ICL, y bueno, la nueva no la tenemos todavía. Adquirir una norma ISO es un poco oneroso, tiene más de $200, eh, y a veces pues no hay el capital como para actualizarnos, pero yo quería compartirlo,
material que tengo en esta oportunidad, ¿no? Estamos cada 2 semanas dando webinars gratuitos con la intención, como digo nuevamente, de colaborar con todos, ¿no? Bueno, y en eso también comentarles que estamos ya utilizando con frecuencia nuestro asistente virtual, nuestra inteligencia artificial virtual, que va analizando un poco estos temas y nos va dando estas pantallas que ya se van a volver una costumbre en nuestras presentaciones del análisis de esto, ¿no? Uno le pone a inteligencia artificial el tema con algunos prompts y él va, y le pedimos, por supuesto, un cuadro resumen para conceptos, nos lo vaya fijando. Por supuesto que esto está revisado siempre por un humano antes de colgarlo en la presentación. Entonces, cuando vean el icono de el ICL, el robotito, se está refiriendo a que ha sido analizado y expresado en inteligencia artificial. Entonces nos dice, la gestión del complaints en medicina de laboratorio, en suma, en la definición, es un sistema que asegura que el laboratorio cumpla con regulaciones normativas y estándares de calidad. Y es así. Complaints tiene que ver con cumplimiento, ¿no? Cumplimiento. Ahora, cuando hablamos de cumplimiento, estamos diciendo, eh, fundamentalmente uno cuando lo asocia a un documento, el cumplimiento tiene que ver con las políticas. Cuando uno se compromete públicamente, estamos hablando de una política. Ese compromiso público eh, se refiere a cumplir, me comprometo a cumplir. Entonces, de eso se trata el complaints, que usted tenga la capacidad de crear un sistema de gestión en el cual manifiesta y se compromete al cumplimiento. ¿Pero va a cumplir qué? Bueno, en general, lo primero que habría que cumplir son las normas. Hay dos tipos de normas, las normas obligatorias y las normas no obligatorias. Fundamentalmente, todos en nuestros países tenemos que cumplir las normas obligatorias, porque es parte de la legalidad del laboratorio. Pero por supuesto, si uno ha definido un sistema de gestión en donde va por una certificación o una acreditación de cualquier tipo, las ISO son un tipo, por supuesto no son obligatorias, salvo en algunos países, 2 o 3 países, pero en el resto de países, como en el Perú, en Latinoamérica, no son obligatorias, pero si uno se ha comprometido a implementar o a crear o a certificar o incluso tiene una acreditación ISO, entonces el complaints abarca también esas normas, ¿no? En general, todas las normas. Entonces, el sistema que asegura que el laboratorio cumpla con regulaciones normativas y estándares de calidad, eso sería el complaints, ¿no? Y bueno, y en la ISO, en esta edición, la primera edición, aparece este es una gráfica, la primera gráfica de la ISO, y entonces nos hace analizar de qué se trata un poco. Y otra vez, todas las ISOs actualmente están homologadas hacia la ISO 9001. En ella habla de un ciclo de mejora que es el ciclo PHBA. Este ciclo de mejora, dado por Deming, nos hace ordenar un poco las ideas respecto a cómo hacer la gestión. De hecho, de la tercera a la cuarta edición, el cambio brusco que ha habido entre la 15189 es justamente porque se adapta a esta estructura. Y entonces acá hacia arriba encontramos los objetivos, ¿no? Y cuáles serían los objetivos de una organización, cualquiera fuera, acá está hablando de cualquier organización. Y nos dice, bueno, integridad de los valores y los principios, una cultura de la calidad, la conformidad, que justamente estamos conversando, la reputación, ¿no? El grado de satisfacción de los clientes o de los pacientes, los valores y la ética. Todo esto son los objetivos del complaints. Todo esto es lo que tendríamos que cumplir. Cumplir con ser íntegros, con la cultura de la calidad, que es otro tema que
espero lo podamos ver pronto, la conformidad de todos los planes que nos hemos comprometido y la capacidad um, de eficacia que tengamos, la reputación que tengamos, porque a veces podemos tener una ISO y una mala reputación también, o al revés, no tenemos una ISO, pero sí tenemos buena reputación. Los valores que ya habíamos explicado en varias ocasiones que son universales para el laboratorio, recomendados por la OMS, sus 3 valores, también los recomendados por la ISO, otros 3 valores, y por los que nosotros consideremos como institución o como somos parte de una institución. Muchos de los laboratorios del gobierno están comprometidos con un Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud también tiene sus propios valores. O estamos integrando a otra institución, por ejemplo, a un sistema de seguridad social, a una caja de beneficios, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos son los objetivos del compliance. Por supuesto, los principios básicos son otra vez la integridad, parte es un valor y también, perdón, es un objetivo y parte también es un principio. La buena gobernanza, que hablamos hace 2 semanas sobre la gobernanza, la proporcionalidad, hay que ser proporcionales, y ahí hay un tema interesante también respecto a cómo medir la proporción correcta de los recursos, la transparencia, que es parte de la gestión por procesos, la rendición de cuentas, que viene a ser finalmente lo medible dentro del liderazgo de una institución, o sobre todo de la dirección, y la sostenibilidad, el cumplimiento de que tengamos la capacidad de que pese a las contingencias, a las emergencias, nuestro sistema primario, como es el laboratorio, no deje de funcionar. Entonces, estos son los principios y aquí está la rueda, esta rueda virtuosa, en la cual en el centro se ubica el liderazgo, la gobernanza y la cultura. En la ISO 9001 habla solo del liderazgo, pero ya en la 15189, en esta rueda virtuosa, se ubica la gobernanza. Y dentro de la generación de valor está justamente la cultura de la calidad. Entonces, ya acabamos viendo cómo es que el planificar, hacer, verificar y actuar es parte eh, de este compliance, el compromiso y el cumplimiento a estos compromisos. Y si estamos comprometidos con un sistema de gestión basados en una ISO, siempre vamos a encontrar estas diapositivas, ¿no? Y bueno, esto lo hemos querido explicar al análisis de inteligencia artificial. Dice los principios de compliance en medicina y laboratorio. Es un conjunto de principios que guían el cumplimiento normativo, la ética y la transparencia en la gestión del laboratorio, ¿no? Y ahí nos pone un ejemplo. Y eso es importante. Actualmente, el próximo año, 2026, ya va a salir la nueva edición de la ISO 9001, que como les digo es la piedra angular de la gestión en general, ¿no? Y bueno, va a venir con fuerza estos temas de ética profesional, estos temas de resguardar las buenas prácticas de gobernanza, de dirección, de buenas prácticas de la operación. En el caso nuestro sería buenas prácticas de laboratorio, buenas prácticas de almacenamiento, buenas prácticas de distribución. Y en un marco de valores, de principios, que permitan hacer ciertamente una especie de barrera o de oposición a los valores que nos están afectando a toda Latinoamérica actualmente. Bueno, casi todo el mundo, por supuesto, pero en Latinoamérica es más álgido el tema de, por ejemplo, la corrupción, el tema de las malas prácticas de gobernanza, de una falta de cultura de calidad de parte de las personas, ¿sí? Sobre todo de los que están dirigiendo los laboratorios. Porque como ustedes ven, el centro de una organización es siempre el director, que tiene que tener una serie de elementos que vimos en el webinar anterior respecto a la buena gobernanza.
pero fundamentalmente se basa en un liderazgo ético, ¿no? Que ya también lo hemos visto. Estamos ahora viendo complaints. Y bueno, entonces cuando hablaba yo de del compromiso, es decir, la política, deberíamos tener los laboratorios una política de complaints, ¿no? Una política de complaints significa entonces este documento que lo ponemos acá a la vista y lo vamos a leer juntos para darnos una idea de qué se trata esta política de complaints, ¿no? Que no es nada diferente, algo lógico. Comprometémonos como laboratorio a cumplir las normas, ¿no? Algo así. Pero da algunas características importantes, ¿no? El laboratorio reafirma su compromiso con el cumplimiento de todas las normativas, leyes y regulaciones aplicables a sus operaciones. Nos estamos comprometiendo y esto, como si es una política, es un documento público. Entonces, claro, el cliente, el paciente, las partes interesadas tienen derecho a, si lo tenemos esto expuesto en un muro, en una página web o en un folleto, a reclamar que mire usted lo que ha puesto y no lo está cumpliendo. Entonces le da más herramientas para exigir, ¿no es cierto? Que de eso se trata mucho el tema de calidad, ser exigentes. Esta política establece los principios generales y lineamientos que guían nuestras acciones para garantizar un ambiente de trabajo ético, transparente y conforme a los estándares internacionales de calidad y compliance. Entonces, acá podemos poner como que los laboratorios son de tres tipos y yo lo he dicho varias veces. Los que no llegan a cumplir la norma, incluso obligatoria, que está a un 70, un 60, un 40% de cumplimiento, y que están en el borderline de la legalidad, porque claro, cuando uno no cumple la normativa obligatoria, no es tan legal como uno que sí lo cumple. Entonces, serían laboratorios, entre comillas, ilegales. Laboratorios que sí cumplen la normativa obligatoria, pero que no llegan a formalizar su documentación. Es decir, yo cumplo con todo, pero no lo puedo demostrar con documentos. Entonces, cuando llegan las supervisiones, eh, no logro demostrarlo y por lo tanto tengo observaciones. Y a veces cierre del propio laboratorio, ¿no? Entonces, estos serían laboratorios que son legales porque cumplen, pero no lo pueden formalizar. Entonces ellos serían los informales. Suena un poco duro decirlo, pero serían laboratorios informales. Y tendríamos laboratorios que sí cumplen y lo pueden demostrar documentariamente a través de una formalidad, un sistema de gestión formal, documentado y refrendado por la alta dirección o por un tercero como la ISO, certificación o acreditación. Y estos serían laboratorios formales. Entonces, al final de cuentas, tendríamos tres tipos de laboratorios. Los formales, que documentariamente lo cumplen, los informales, que cumplen pero no lo pueden documentar, y los ilegales, porque no llegan a cumplir la normativa obligatoria, ¿no? Cada uno en su país, por supuesto. Entonces, el hecho de cumplir y ser un laboratorio formal es una barrera contra la corrupción, contra las malas prácticas, contra las malas gobernanzas. Esto que ahora está tan difundido, como decía al inicio, en nuestros laboratorios en general, ¿no? Y por supuesto es un modelo a seguir dentro de un grupo, de un país, de laboratorios en donde, por ejemplo, más de la mitad son informales, ¿no? Eh, en esos conceptos. Bueno, después sigue diciendo, esta política es aplicable a todos los colaboradores, o sea, habla de las personas, directivos, habla de los gobernantes y partes interesadas, habla de los clientes, de los proveedores, de la autoridad, que interactúan con el laboratorio clínico. Asimismo, se extiende a proveedores, contratistas y terceros que brinden servicios en nombre del laboratorio. El sistema de gestión del complaints se fundamenta en los siguientes principios: cumplimiento normativo, incluyendo la 37301, si fuera el caso, sería excelente, sino con las normas que se tengan que declarar acá,
En el Perú tendríamos que declarar algunas normas como las 072, que son de obligatorias, y algunas más, 022 y otras en función de nuestras propias normas obligatorias. Y ahí podríamos colocar las otras que queremos voluntariamente cumplir. Por ejemplo, en el Perú sería una norma 050, o tal vez la ISO 9001, que es internacional, o tal vez una 15189, bueno, ahí lo colocaríamos. Dos, integridad y ética, actuar con honestidad, responsabilidad, transparencia, y también de acuerdo a lo que estamos comprometiéndonos en el sistema, podríamos colocar, si hablamos de OMS, actuar con puntualidad, puntualidad, eh, veracidad y, y confianza, ¿no? Si hablamos de la ISO 15189, hablaríamos de no ser arbitrarios, de ser confidenciales y de centrarnos en la satisfacción del paciente, ¿no? Entonces cada uno ahí en esa parte colocaría sus integridad y ética, actuar con esos valores y principios que nosotros declaramos en nuestro plan en plan estratégico. Prevención de riesgos, tenemos una fuerte atención hacia evitar, ¿no? Ser planificadores y evitar los errores, evitar la seguridad, ¿no? Evitar que existan accidentes con los pacientes o de trabajo, ser entonces proactivos, ¿no? No ser reactivos. También el compromiso de la dirección, esta parte es importante dentro de la gobernanza, que la alta dirección respalde y promueve una cultura de compliance en toda la organización. Ya vamos a ver cómo es que se hace eso. La capacitación continua, ¿no? Una de las cosas que encontramos en las visitas que hacemos ya hace muchos años en muchos laboratorios fuera y dentro del país es que no conocen las normas, ¿no? Entonces, la capacitación continua es fundamental, capacitar en las normas. A veces no conocemos las normas simplemente, o creemos haberla conocido porque la leímos una vez y no hemos visto al detalle lo que nos va pidiendo y por lo tanto no lo cumplimos porque no conocemos. Entonces, la capacitación es una parte importante del compliance. Y no estoy hablando de la capacitación de la molécula o de la fórmula o de la parte clínica, estoy hablando del conocimiento de la norma. Eso es importante. Y por supuesto, la mejora continua. Dentro de las responsabilidades, la alta dirección se debe responsabilizar en aprobar, supervisar e impulsar el cumplimiento de esta política. Solicitan un responsable del compliance, así como la ISO solicita siempre una persona a cargo de la gestión, por ejemplo, de la calidad, otro a cargo de la gestión de la seguridad, otro a cargo de la gestión de la operación. Bueno, acá también nos solicitan, si es posible, un responsable de la gestión del complaints, que esté a cargo, si no es el director, que esté a cargo de buscar las normas que aplican en su laboratorio, estar atento a las normas que se van volviendo obsoletas o que son reemplazadas por otras, o que sean reactivas también a situaciones del país dentro o fuera del país. La pandemia fue un ejemplo de ello. Debe haber un responsable, ¿no? También los colaboradores que deben cumplir con estas normativas y los proveedores y terceros que deben conocer las normas y alinearse a estas operaciones. Por ejemplo, normas de transporte de material biológico, normas de buenas prácticas de almacenamiento, normas de horarios y cumplimiento de cadenas de custodia, cadena de frío, operaciones con terceros, contratos, documentos que formalizan los temas, etcétera. Hay varios temas en ese punto. También en esta declaran a tener un canal de denuncias para que cualquier persona pueda de manera eh, anónima o si no es anónima, a garantizar que no haya represalias al respecto de este canal de denuncias. Tengamos la capacidad de facilitarle a todas las partes, internas y externas del laboratorio, esta comunicación efectiva, incluso sanciones y medidas correctivas, ¿no? Entonces, esta política de complaints está muy poco instalado en los laboratorios, debería estarlo y se está promoviendo esto
a partir de la ISO, como les decía, ¿no? Bien, entonces el resumen de IA nos dice, los beneficios del complaints es que se obtiene un sistema o un cumplimiento normativo en el laboratorio, de tal manera que se reducen los riesgos legales y sanciones mediante auditorías internas y cumplimiento de regulaciones. Básicamente es para estar tranquilos. No importa, usted venga y supervise, venga quien venga. Si nosotros tenemos eh, una buena gestión del complaints, no va a pasar nada porque estamos cumpliendo todo, por lo menos lo obligatorio. Entonces, cuando revisamos la norma, hablamos de la ISO, justamente de la 37.000, ¿no? La 37.301, hemos hecho este cuadrito. No quiero ampliarme mucho en el tema, solamente lo vamos a leer porque es algo un poco denso, pero vamos a leerlo rápidamente, ¿sí? El cuadrito intenta resumir todas las 60, 70 hojas que tiene la norma. Se divide así: contexto de laboratorio, liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación de desempeño y mejora. Otra vez, esto es un estándar en las ISOs. Y cuando hablamos del contexto de laboratorio, bueno, ahí nos sale la revisión por IA. Dice, los riesgos de no implementar complaints da por definición consecuencias negativas de no cumplir las regulaciones, y un ejemplo aplicado podría ser multas y cierre de laboratorio por incumplimiento de normas, ¿no? Que también replicaría en la deducción o la inferencia de que hay una mala gestión, ¿no es cierto? Y que podría causar incluso esta mala gestión daños a las personas, que eso es justamente uno de los conceptos en los cuales más nos enfocamos. Entonces, si vemos que el sistema de gestión del complaints empieza por contexto de laboratorio, hablemos un poquito eso del contexto del laboratorio. Siempre lo hemos hablado en la ISO 9001 y también en la 15.189, que es el contexto, ¿no? Bueno, lo primero es comprensión del laboratorio y su contexto. Hay un contexto interno y contexto externo. Bueno, el externo es parte de la entrada del sistema de gestión. La comprensión de necesidad y expectativa de las partes interesadas. Las tres entradas del sistema de gestión ya saben que es el contexto externo, lo que necesita y expectativas del cliente o paciente, y justamente esto, ¿no? Que es las partes interesadas, sus necesidades y expectativas también. Determinación del alcance del sistema de gestión, porque esto debe tener un alcance. A veces no aplica para todo el sistema, en este caso no para todo el laboratorio, de repente para ciertas partes nada más, porque algunas no tienen regulaciones, no tienen normativas, y eso pasa en unos laboratorios de salud pública, por ejemplo, en el Perú, que no están afectados bajo la norma 072, por ejemplo, y hay un vacío ahí, ¿no? Los laboratorios, algunos de investigación, algunos de ensayo, sí hay ISO, eh, sí hay guías, pero normativamente hay un vacío, ¿no? Entonces hay que buscar que el alcance, obviamente, tenga normas que cumplir, si no, no tiene sentido el complaint. El sistema de gestión de complaints y obligaciones. Entonces, lo que intentaba, o sea, retrocedido, un poquito hablar del contexto, y si vemos la comprensión del laboratorio y su contexto, que es lo primero que vemos acá, pues hay una serie de elementos como categoría y complejidad, la naturaleza y el alcance de las relaciones comerciales con terceras partes, el contexto legal y regulatorio, la situación económica, los contextos sociales, culturales y ambientales, las estructuras políticas, procesos, procedimientos y recursos internos, incluyendo la tecnología con la cual contemos, eso ya sería el contexto interno, y su cultura, ¿no? La cultura del compliance. Eh, ¿Qué tanto compromiso, qué tanta preocupación tenemos respecto a cumplir? Porque, claro, hay laboratorios o estilos de liderazgo que no les importa no cumplir, a menos que eh, alguien les exija que sea así. Entonces, una forma de hacer gestión, lamentablemente, es hacer gestión de lo que, a ver, qué vamos a atender hoy día. Llegan, se sientan y empiezan a ver qué es lo urgente y importante que tienen que atender en el día a día. Entonces, esa gestión es la gestión del bombero, que cuando hay un incendio,
Incluso no quiero dejar mal a los bomberos, todo lo contrario, el bombero si planifica, hace una buena gestión, no deberíamos decirle así, pero así se le conoce, digamos, en términos coloquiales, que es la de ir a apagar incendios, ¿no? Aparece un incendio y va y lo apaga. Esa forma de hacer gestión es una cosa que no pertenece a una cultura de complaints, es todo lo contrario. La cultura de complaints es justamente hacer unos pasos que estamos viéndolos de cómo ir avanzando en el cumplimiento de las normativas, otra vez, si son obligatorias o las que nosotros mismos nos hemos eh, eh, planificado cumplir, ¿no? Elementos clave del complaints, eh, esencial para el desarrollo e implementación de un programa de cumplimiento normativo. Entonces, ya aparece la palabrita esta de un programa de cumplimiento normativo. Un programa son varias actividades que están planificadas adecuadamente a lo largo de un tiempo y que sean SMART, ¿no? Bueno, entonces, una de esas cosas que hay que hacer sería definir un código de ética, definir procedimientos estándar para garantizar la calidad y el cumplimiento de la calidad y seguridad y el cumplimiento de las normas relacionadas a calidad, relacionadas a seguridad, ¿no? Entonces, dentro del contexto, ya definir las partes interesadas, los requisitos de las partes interesadas, también tenemos que hacer una gestión ahí. Y en el sistema de gestión del complaint, establecer, implementar, mantener y mejorar este sistema que no lo teníamos probablemente mapeado y que ahora deberíamos o sugerimos como ICL que lo empecemos a ver, por lo menos a conocer. Y de repente para el próximo año ya a definir, establecer, si vamos un poquito más a implementarlo, ¿no? Establecer la persona responsable y luego que esa persona haga un mantenimiento de este sistema, incluso mejorándolo. Entonces, el proceso de adopción e integración de normativas y estándares de cumplimiento del laboratorio es parte de esa gestión. Y por supuesto no debe quedar solamente en la persona del director o del responsable de gestión o del coordinador o el responsable de calidad o seguridad, sino que tiene que haber un alcance para todos. Sin embargo, algo importante, y eso es lo que lo menciona en la ISO, es sugieren una designación de un oficial del cumplimiento o un oficial del complaint. Cosa nueva, como saben, la ISO 15190 ya nos habla de la necesidad de crear un oficial de seguridad del laboratorio, que no es un policía que tiene que ir poniendo orden o haciendo que se respete la ley, sino más bien es alguien que hace cumplir la 15190 respecto a la seguridad. Hay varios aspectos de la seguridad, la ISO ya también la hemos hablado, ojalá que este año podamos volverlo a revisar, porque seguramente van a aparecer cosas nuevas en el 2026 al respecto de eso, ¿no? En donde, por ejemplo, hay temas muy interesantes. Uno es que las personas solo autorizadas pueden hacer lo que tengan que hacer. Solo el que está autorizado a hacer guardias, a tomar las muestras, porque van a hacer una actividad con un paciente, a utilizar el equipo, a autorizaciones. Entonces, para llegar a una autorización, para que alguien esté autorizado, miren el grado de formalidad que hay ahí, tendría que estar debidamente capacitado, debidamente con la inducción correcta, que tenga la competencia del caso, etcétera. Entonces, solamente los autorizados pueden cruzar una puerta a través de su photocheck, por ejemplo, ¿no? Esas cosas las vamos viendo ya en laboratorios acreditados, en los países que están dando un paso adelante, y eso es lo que deberíamos llegar a hacer, ¿no? Fíjense, hace poco hubo un artista de renombre acá en Lima y bueno, la información de los resultados del laboratorio terminaron en los periódicos, ¿no? Y eso es por falta de seguridad. A veces creemos que más importante es la operación que la calidad, y no. Más importante es la calidad que la operación. Si lo vas a hacer, hazlo bien, y si no, mejor no lo hagas. Pero más importante que esas dos cosas, que la operación y la calidad, es la seguridad. Por eso cuando uno implementa algo, lo primero que implementa es la seguridad.
Si no, mejor no lo hacemos, ¿no? Después ya viene la calidad y al final la operación. Entonces son los conceptos ISO 9001. Bueno, ya vimos contexto de laboratorio acá arriba. Pasemos a hablar de liderazgo, que tiene mucho que ver con el webinar anterior respecto a gobernanza, liderazgo y compromiso de la alta dirección, la cultura del compliance, estas ganas de cumplir la norma a través de esos pasos que definimos, y que dentro de la gobernanza esté como una de las actividades de buena gobernanza es el compliance, el cumplimiento de las normas. Formando el liderazgo se demuestra creando una política, o sea, el director o los gestores han declarado públicamente que van a cumplir con las normas, y eso está bueno, y que existan definidos roles, responsabilidades y autoridades respecto a la función de la alta dirección, del compliance, de la dirección y del personal. Entonces, acá hay una actividad interesante que no hay que dejarla de lado. Hay que hacerlo, de a pocos, pero hay que ir avanzando. Bueno, pasemos ahora a planificación. Acá nos dice el IA, proceso de supervisión y evaluación del cumplimiento normativo para garantizar su eficacia y mejora continua. Una realización de auditorías internas, periódicas, relacionadas al complaints. Sería interesante. Yo los invito a los laboratorios que están escuchando o que van a escuchar más adelante la grabación, que hagamos una auditoría del complaints. Eso no se conoce, no se conocía antes, pero es una buena idea. De hecho, nosotros en ICL lo hacemos ya hace muchos años, no con estos términos de una auditoría de complaints, sino más bien como un análisis de brechas o una evaluación situacional del laboratorio, basados en una norma, por ejemplo, la 072. De hecho, tenemos 2 o 3 herramientas automáticas en las cuales usted ingresa con un link y uno va llenando todo lo que tiene o no tiene y luego automáticamente sale un informe técnico con inteligencia artificial. Entonces, ya está como que automatizado este proceso de evaluar mis brechas frente a la norma. Bueno, eso habríamos que ir cambiándole el nombre hacia el complaints, una auditoría de complaints, por ejemplo, tipo de auditoría. Bien, entonces, dentro de planificación, vemos que dice acciones para abordar los riesgos y oportunidades. Cuando planificamos el complaints, debemos pensar en abordar riesgos y oportunidades del cumplimiento de la norma, objetivos de compliance y planificación para lograrlos. Bueno, cuando ya he hecho esta auditoría, esta revisión, eh, tengo una serie de elementos que debo cumplir, estas brechas que les contaba. Y entonces tengo que hacer una planificación de cómo ir logrando el cumplimiento total de las normas que me he impuesto como país y también de las que yo mismo he elegido, ¿no? Y a partir de ahí, pues, planificar las acciones para abordar los riesgos y oportunidades. Es un análisis, una matriz. Hacer una planificación para ir lográndolo poco a poco a través de esta persona comprometida al cumplimiento y planificar los cambios. Seguramente hay que hacer algunos cambios. A veces toca capacitar, eso es un cambio, tal vez toca implementar alguna computadora o algún archivo, o tal vez la norma nos está pidiendo cosas que no sabíamos, ¿no? Por ejemplo, en la preanalítica en el Perú, la norma pide un consultorio para eh, para la fase preanalítica respecto a asesoría médica preanalítica, así lo dice la norma, y la mayoría no lo cumple porque, pese a que lo dice la norma, nadie lo ha tomado en cuenta. Y tal vez toque implementar un consultorio, aunque sea prestado, donde el que solicite una asesoría médica, pues un médico vaya y haga la asesoría médica en cumplimiento de la norma. También solicitan asesoría médica post-analítica. Entonces, tal vez hay que implementar pues, un consultorio, hacer un acuerdo con el área de medicina. No hay que construir un consultorio, pero sí hay que tener el acuerdo. Y el acuerdo no puede ser verbal, tiene que ser un documento con todas las características del ingreso, la autorización para ingresar, el uso del ambiente, los debidos documentos, los registros. Si no, usted cómo demuestra que está haciendo el cumplimiento de esa parte de la norma, por ejemplo.
Entonces, la planificación de los cambios es una parte importante dentro de la planificación, ¿no? Eh, y entonces la planificación tiene que ser a cargo de alguien, no vamos a entre todos planificar, no vamos a reconvocar una reunión entre todos, todos estamos ocupados, que alguien se encargue de esta parte, ¿no? Ya en la parte de apoyo, pues el apoyo en la ISO se le llama los recursos, ¿no? Los recursos siempre son infraestructura, equipamiento y personas. Entonces ahí está la competencia de la personal, la toma de conciencia. Bueno, este es un tema de personas, no hay equipos, acá no hay infraestructura, es un tema de personas y de documentos. Entonces, los recursos son la competencia del personal, y hay que incrementar sus competencias haciendo formación en función de las normas. La toma de conciencia, hay personas que no les interesa mucho cumplir la norma y luego están en problemas o nos meten en problemas al laboratorio, ¿no? Por ejemplo, la norma dice lávese las manos antes de calzarse los guantes, pero no quieren lavarse las manos, pues, ¿no? Y pese a que conocen, no lo hacen. Y pese a que conocen cómo lavarse las manos, se acostumbraron a no lavarse correctamente las manos. Y justamente las supervisiones, ahí es donde empiezan los problemas, porque el supervisor, que no necesariamente es un laboratorista, le dice, a ver, lávese las manos y mire el procedimiento universal a nivel mundial, la OMS lo ha declarado hace muchos años, y no cumple, pues, y pone la observación. O sea, el personal no sabe lavarse las manos porque no sigue el procedimiento. Entonces hay que tomar conciencia y es una parte importante. Ahí se tiene que manejar mucho. Esta toma de conciencia se basa en 5 fases, ¿no? La primera es la sensibilización del personal, luego la capacitación natural en cada uno de las normas y su cumplimiento, luego la motivación, lo último es la dirección, llevarlo de la mano y hacerlo yo, tú me miras, luego lo hacemos juntos y al final yo te veo cómo lo haces y te dejo solo haciéndolo bien. Y finalmente el control, se tiene que hacer control. Entonces parte de del incremento de la competencia y de la gestión del recurso humano, es la toma de conciencia, se hace a través de estos sistemas. Otra de las cosas que suelen fallar es la comunicación. En los laboratorios normalmente el líder se comunica mal o comunicación son 2 aspectos, la emisión y la integración o la recepción. A veces somos buenos emisores de comunicación, pero no sabemos escuchar. El clásico líder que habla, 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 habla y no deja hablar. O el clásico operador que nunca habla y solamente escucha, escucha, escucha. Entonces ahí hay una mala comunicación. Eso también se tiene que medir y hacer las medidas correctivas. Por ejemplo, una mala comunicación del laboratorio con sus clientes es que casi nadie hace encuesta de satisfacción. Entonces, no están escuchando al cliente, no le están dando la oportunidad de que se manifieste. No están teniendo un buzón de quejas o sugerencias, no tienen el feedback que nos dice la 15189 respecto a las necesidades y expectativas del cliente o del paciente, que cada vez va evolucionando más y que ahora tiene inteligencia artificial en su celular y tiene una gama de información, cosa que no hay nada ya misterioso para él, si hay una serie de letras que para antes nosotros era, digamos, que nosotros solamente lo entendíamos, ahora esas letras, esas abreviaturas, BPL, Buenas Prácticas Laboratorio. Él pone BPL en su teléfono y le va a salir la información. Entonces son más exigentes y nosotros no nos estamos dando cuenta de sus necesidades y expectativas que van en incremento. Esta comunicación es parte importante y es uno de los talones de Aquiles de la mayoría de laboratorios de Latinoamérica. Y el otro, lo que no nos gusta es la información documentada, escribir. Por supuesto que ahora existe inteligencia artificial. Ya pasó me acuerdo cuando yo era más joven, estaba empezando en el laboratorio, bueno, antes en el colegio yo estaba ya eh, y utilizaba una máquina de escribir. Y uno miraba la computadora y bueno, tenía su impresora matricial, pero ya con la práctica uno usaba mucho la máquina de escribir. Usábamos mimeógrafos, usábamos unas máquinas que ahora ya no existen. Luego pasamos a la época ya de las computadoras y utilizábamos Word, ¿no? Eh, y ahora seguimos utilizando el Word. Bueno, hay personas que siguen utilizando el Word
para hacer documentos. Le digo que eso ya también es historia. Hemos pasado ahora a inteligencia artificial y quien debe escribir es inteligencia artificial. Nosotros tenemos un asistente, él es el que hace el trabajo duro y nosotros somos supervisores, evaluadores, correctores, pero no somos los que escribimos ya, ¿no? Entonces, la información documentada debe utilizarse inteligencia artificial y, y vamos rápido, ¿no? Y eso le cae muy bien a las personas que no les gusta escribir, ¿no? Entonces, no se preocupen, pero hay que hacerlo, hay que tener, por supuesto, actualizaciones de la información documentada, controles. Acá nos ayudan mucho los sistemas informáticos, pero cuando nos comunicamos mal con las computadoras, entonces vienen los problemas, ¿no? Se va creando las brechas tecnológicas entre lo que aparece y ahora existe y lo que yo tengo la capacidad de hacer. Entonces, algo que se va imponiendo, me acuerdo cuando pasamos de la máquina de escribir a la computadora, lo que se va imponiendo es que deje de utilizar su máquina de escribir, por favor, y empiece a utilizar el mouse, que tenía su ruedita. Empiece a utilizar las teclas aquí. Lo mismo de la máquina de escribir está aquí, pero hay un montón de teclas adicionales que no las conozco. Bueno, aprenda, es un proceso, pero no lo demore porque cada vez menos máquinas de escribir va a haber hasta que ya no exista. Estoy hablando de una sinonimia con lo que viene con inteligencia artificial. Aprendamos inteligencia artificial y aprender no significa meterse un curso y solo ver y escuchar, sino el hacer prompt, el hacer inteligencia artificial personalizada, y hay varios términos ahí que vamos a tener que ir, de repente se me ocurre hacer un curso al respecto de cómo aplicar la inteligencia artificial en el laboratorio, en todos sus procesos de gestión, operativos, de planificación, bueno, todos sus procesos. Control de la información documentada y creación y actualización de la información documentada hagan con tecnología. Bueno, entonces eso es el apoyo, los recursos que necesitamos para el sistema de gestión del compliance. Acá dice, IA nos dice capacitación y cultura del compliance en medicina de laboratorio. La definición, fomento de una cultura organizacional basada en el cumplimiento, integridad y responsabilidad en el laboratorio. Ejemplo, capacitaciones regulares para el personal sobre normativa de calidad y seguridad, promoviendo la responsabilidad individual y colectiva, ¿no? Eso es algo como que él ha interpretado así este cuadrito. Y ya, bueno, estábamos hablando de operación. La operación ya no es el apoyo es previo a hacer recursos. Aquí ya estamos haciendo operación. Entonces tiene que haber planificación y control operacional del complaints, hablamos siempre del complaints, establecimiento de controles y procedimientos del complaints, controlar, hacer, bueno, nos falta implementar, se me ocurre que la norma está indicando de que nosotros tenemos que preanalíticamente saludar al paciente, ¿no? En Estados Unidos ese es un paso obligatorio. El saludo tiene que estar documentado y estandarizado, todos iguales. Y mi laboratorio, se me ocurre que voy a pertenecer a la Joint Commission, una acreditación muy conocida y antigua. Y bueno, me solicitan eso, que salude al paciente de manera estandarizada. Yo tengo pacientes, 5 si estoy, por ejemplo, en una provincia del Perú, quechua hablante, y necesito pues tener un saludo en quechua. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, tengo que tener dentro de la operación esta planificación y control, que se esté saludando a los pacientes en su idioma nativo. Si estoy en la selva, también habrá idiomas nativos o también habrá dialectos, etcétera. Entonces, tenemos que ir pensando en esos planificación y control operacional, establecimiento de controles y procedimientos, primero el procedimiento y luego los sistemas de control, indicadores, informes, planteamiento de inquietudes de parte de los pacientes o de los propios laboratoristas, y los procesos de investigación en el nivel de alta complejidad solicita que se haga investigación. Algo que nos dice el IA es establecimiento de un protocolo para reportar y corregir desviaciones en los procedimientos de análisis clínico. Bueno, parte del complaint. Evaluación del desempeño, este es lo penúltimo.
Bueno, medir y controlar es parte de una buena gestión. Entonces, seguimiento, medición, análisis y evaluación es una parte, y auditorías internas es otra parte. Acá, por ejemplo, no coloca la revisión de la alta dirección, porque se entiende que esto es parte del compliance, o sea, del cumplimiento de las normativas, ¿no? Así que, bueno, hay una serie de actividades dentro del seguimiento y medición y análisis para encontrar esas oportunidades de mejora, porque de eso se trata el control. Y estas auditorías que vendrían a ser como que revisiones generales del sistema, en donde hay una, bueno, acá lo han puesto revisión por la dirección abajo y programa de auditoría. Entonces, esos tres elementos son los que la 15189 nos dice que, perdón, la ISO 9001, que es la forma de evaluar un sistema. Seguimiento, medición, análisis y evaluación sería como el control de calidad que nosotros mismos establecemos, incluye el control externo. Los programas de auditoría, que sería como que nosotros mismos vamos a ejercer una especie de revisión no relacionada a la alta dirección y la alta dirección que hace su propia revisión, ¿no? Entonces, los tres, sumado todo, sería la evaluación del desempeño. Y al final, bueno, acá aparece eh, la mejora, ¿no? Al final la mejora. Bueno, la mejora continua es una parte de la mejora y la otra es la atención a las no conformidades y acciones correctivas. Entonces, estas revisiones anuales del sistema son propios de la mejora, porque cuando hacemos una evaluación del desempeño vamos a encontrar cosas que no están bien, y esas son las oportunidades de mejora para hacer un ciclo de mejora, por un lado, y hay que levantar rápidamente estos ciclos de entradas, con entradas y salidas hacia la atención de las no conformidades y acciones correctivas. Entonces, ya para terminar, concepto: responsabilidad de la alta dirección en el complex de medicina de laboratorio. Definición: compromiso y liderazgo de la alta dirección para garantizar la implementación y mantenimiento del sistema del cumplimiento de las normas. Entonces, este webinar está dirigido a los líderes, a los jefes, a los directores, a los gobernantes del laboratorio. No descuiden el tema, porque ustedes son los responsables de que el laboratorio no cumpla con las normas, así de simple. Entonces hay que ir implementando, leyendo esta ISO, leyendo e implementando pues todo lo que hemos hablado hoy día, ¿no? Ahorita vamos a ver las conclusiones. Uno, es esencial para la sostenibilidad del laboratorio clínico. Si no tenemos cumplimiento de las normas y no vamos cerrando las brechas, el laboratorio puede ser no sostenible, ¿no? Dos, el liderazgo y la cultura organizacional son pilares fundamentales que nacen del director. Tiene que haber un liderazgo ético. Eso es lo que nos pide la gobernanza. ISO 15189. El monitoreo y la mejora continua son claves para la eficacia del sistema. Hay que preocuparnos en cumplimiento de la norma y hay que dar estos pasos. Acá tenemos una ISO que nos va llevando de la mano. Hay que crear esta cultura de cumplimiento. Hay que asignarle la responsabilidad a una persona, si es posible, si no el propio director. Y hay que hacer una planificación, hay que hacer una evaluación, bueno, el hacer, el ciclo de mejora de Deming, ¿no? Todas estas partes que ya lo hemos mencionado. Y la gestión de riesgos, o sea, hágalo, pero siempre pensando en ser preventivos. Antes de recibir una observación, es mejor que no la recibamos. Cumplir antes de estar sancionados o estar observados, ¿no? Por ejemplo. Muy bien, entonces eso es lo que hemos querido conversar hoy día. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto por los canales de nuestras redes sociales. También con mucho gusto ya nos conocen, nos pueden enviar por cualquiera de los medios, correos, incluso hasta llamadas. Estamos siempre atentos a ayudarnos entre todos en la mejora y mejora de los laboratorios. Los que están participando, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto para resolverlo juntos. Hoy día básicamente es una sesión de grabación. Entiendo que hay algunas personas que han ingresado. Muchas gracias por acompañarme, Densi, Erika, Nancy y todos los demás. Si tienen una pregunta, bienvenidos. Y si no, como le digo, a través de nuestras líneas
que siempre tenemos comunicación con nuestra comunidad científica. Ya solamente para terminar, decirle que próximamente, ahí sale la fecha, jueves 3 de abril, hablaremos sobre eh, gestión de la calidad, satisfacción del cliente. Vamos a hablar sobre cómo medimos la satisfacción del cliente. No es hacer a dedo, como se me ocurra, preguntas, sino tiene todo un sistema de cómo evaluar los objetivos generales del laboratorio y también los específicos. ¿Sí? Muy bien, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Como siempre, invitarlos a que participen en nuestros grupos de WhatsApp. Ya les había, me parece que vamos a recordar hasta acá. Acá hay un grupo de WhatsApp donde vamos compartiendo la información. Parte de la información de hoy día lo voy a compartir aquí, así que escaneen entren al grupo, ahí les va a llegar la información relacionada y ahí también podremos atender las preguntas que tengan. Muchas gracias por todo, amigos, y será hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.